Vamos a pasar al primer embajador, es Agustín Bastida, director del Centro de Formación Ambiental, Ciudad Escolar, en Madrid. Lleva 10 años en eTwinning, que es exactamente lo mismo que decir que vio a eTwinning nacer y se metió dentro nada más. Y además de ser embajador, es una persona excepcional y con una calidad en su labor tremenda. Vamos a pasarle a él y esperamos que lo disfrutéis. Bueno, muchas gracias, Diego. ¿Se me oyen? Sí, se te oye muy bien, Agustín. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes, la energía de eTwinning. Sí, eso es. Qué bien que has podido venir. Parece que hoy nos vas a contar algo sobre el grupo Sense. Sí, tenía pensado, como me comentaste que esto queríamos que fuese algo, bueno, informal, tipo radiofónico. Sí. Pues yo me lo he tomado un poco en ese estilo. Es decir, en vez de... sobre todo por respeto a la audiencia y por la hora que es la hora de la siesta aquí en España. Y bueno, pues por no dormir a los participantes o a los asistentes a la videoconferencia. Quería daros las gracias al Servicio Nacional de Apoyo aquí en España, porque sois unas personas, bueno, entregadas, con mucha energía, divertidas, que se nota vuestra presencia en esta última fase de eTwinning aquí en España y no es echaros piropos, ¿eh? Es lo que yo percibo. Bueno. ¿No? Y es lo que yo percibo. También quería, bueno, reconocer todo el esfuerzo a las personas que se dedican a la docencia, ¿no? Porque estar día a día pues apoyando a su alumnado y haciéndoles partícipes pues de este proyecto, ¿no?, europeo tan extraordinario y tan participativo. Y sobre todo a los que forman parte, a los eTwineros que llamamos eTwineras, ¿no?, a esas más de 300.000 personas que estamos en los diferentes países de Europa, dentro de la Unión Europea o asociados, da igual. ¿Qué más os podría decir? Yo, cuando me pedisteis que diese un nombre y una denominación, pues la verdad es que dije, bueno, pues voy a hablar de mi grupo, Sense. Pero después quería darle, que lo haré por supuesto al final, pero quería darle un toque entretenido, en el sentido de que, por lo que os comentaba antes, de no aburrir a las personas que nos estuvieran viendo. Tú no aburres, como ningún embajador. Yo aburro como cualquier persona que tiene esa posibilidad. La cuestión es que yo he estado dándole vueltas esta mañana como a ese hipotético título y ahora mismo pues yo estaba pensando en una característica de eTwinning y yo le llamaría Free Range Teachers. Claro, esto de Free Range Teachers suena apoyo de granja al aire libre, ¿no? Pero a mí me parece que una característica fundamental que tiene eTwinning, además desde sus comienzos, es la libertad que da el profesorado para encontrar un proyecto similar y a personas igualmente motivadas y que puedan compartir un proyecto común. Y eso ha sido invariable desde sus inicios. Y cuando se mantienen las esencias, pues está claro que tiene el proyecto, no solo hoy cumple 10 años, hoy 7 de mayo, sino que tiene larga vida, eso está claro. ¿Y qué más os podría decir sobre eTwinning? Y eso, tengo bueno, también el privilegio de arrancar con esta videoconferencia, este maratón, con lo cual, pues soy un privilegiado, en el sentido de que no voy a repetir intervenciones anteriores. Así que, cuando compartimos la primera entrega de premios nacionales y europeos en Linz, en Austria, que estaba Carlos Medina, Carmen Fernández Cedrón, Valentina Cuadrado, Lidia, Miguel Roa, muchos compañeros que son viejos conocidos también para vosotros. Y que siguen con nosotros, ¿verdad, Agustín? Porque parece que a ti te pasa lo mismo con tus compañeros de los primeros premios nacionales. Una vez has probado, sigues ahí, ¿verdad? Sí, seguimos ahí porque, como os decía,
primero, la libertad que tiene eTwinning. Y quiero resaltar esto. Es decir, cuando en aquel entonces, que yo también coordiné proyectos de innovación pedagógica para la Comunidad Autónoma de Madrid o para el Comenius, etcétera, lógicamente te dan unos fondos económicos que tienes que ajustar a unos plazos y justificarlos. En cambio, eTwinning nació libre, y eso quiere decir libre para todo, de exigencia. En Linz, precisamente, estaba el responsable de los premios europeos de Bruselas, y ya se estaba moviendo la necesidad de que el profesorado necesitaba esos dineros para hacer movilidad e intercambio con su alumnado. Y fue en esa reunión, y Carlos Medina lo puede constatar, donde ya se estaba viendo la posibilidad de que eTwinning fuese un proyecto de acompañamiento a Comenius. Y a partir de ahí, claro, Comenius de entonces, eTwinning, fueron más o menos de la mano, pero cada uno preservando su identidad propia. Unos años, pues ha sido Erasmus+. Pero bueno, la cuestión es que eTwinning sigue con su fundamento de establecer este espacio de encuentro entre profesorado europeo que quiera desarrollar proyectos, que ellos tengan la posibilidad de poner tiempos, objetivos, contenidos, y eso es muy bonito, y eso perdura en el tiempo. Voy llegando al grupo y al cajón donde está donde están estos grupos. Más adelante, eTwinning, pues como estaba destinado a profesorado con su alumnado, pues tuvo también recogió esa demanda del profesorado de fomentar la iniciativa de dar cursos de formación, esos mini cursos que llamamos Learning Events. Y poquito a poco, pues esos Learning Events o encuentros, es que entre el español y el inglés tengo ahí un pequeño lío, pero esos que se llaman encuentros pedagógicos, creo recordar en español, pues han ido aumentando. Se han creado esas comunidades virtuales que se denominan grupos y últimamente han aparecido esos seminarios, que son esas charlas, esas videoconferencias o webinars, y hay otra oferta que ahora mismo no conozco muy bien, pero que está en la oferta de formación del profesorado. Lógicamente, en este apartado formativo, los destinatarios son los profesores y profesoras que tienen un condicionante que es la lengua, pero bueno, si queremos entendernos, está claro que el inglés es la lengua común, la que nos une a todos, ¿no? Pero una voz por ahí creo que se mete. Sí, es que, mira, buenas tardes, yo creo que tenemos ahí a Inmaculada, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Inmaculada. De momento, ¿podrías apagar el micro? Sí. Para que no generamos más ruido. Muy bien, luego te vemos. Gracias. Siga, Agustín. Sí, bueno, pues estaba hablando sobre los grupos, creo recordar. Bueno, la cuestión es que los grupos que nacieron como ese espacio virtual de encuentro entre profesores donde libremente comparten experiencias alrededor de un tema, todo eso también ha ido evolucionando. Y ahora mismo nos encontramos que desde el 22 de abril pasado, es un día buenísimo para mí, que me dedico a educación hacia la sostenibilidad, porque es el Día de la Tierra, pues nacieron estos grupos nuevos después de haber tenido esa interna, podríamos decirlo, para interesados en moderarlos, ¿no? Y bueno, pues han salido 10 grupos muy interesantes, pues que yo, no porque sea moderador de uno de ellos, pero sí me gustaría promocionarlos y que los docentes que nos están escuchando pudieran acceder a los grupos, bien desde el portal directamente o bien a través de su escritorio. Y ahora mismo el acceso es muy sencillo.
antes el moderador había que solicitar al moderador que lo incluyese en ese grupo de trabajo. Ahora todo eso se ha, hecho muy fácil. Y solamente tienen los docentes que nos están escuchando que acceder a los grupos que les interesen, que ahora si tengo la posibilidad y me enchufo con el otro ordenador los cito muy brevemente. Y bueno, pues simplemente a la derecha de la pantalla del ordenador verán que tienen el acceso a esos grupos, ¿no? Y bueno, todo se ha simplificado, como veis. La apariencia que tiene de participar en los diferentes grupos, pues es muy similar a la del Twin Space nuevo. Es decir, que intenta eTwinning, como siempre. Es decir, eTwinning es una súper gran empresa, que los cambios son cada poco tiempo, pero los pasos son de gigantes. Y esos pasos de gigantes pues hacen que se note y que se vaya extendiendo en los diferentes escenarios y apariencias de los escritorios de trabajo. Los grupos que ahora mismo existen o que se ofertan al profesorado de toda Europa, pues son relacionados al trabajar con medidas con cierta seguridad dentro de eTwinning. El clásico de nuestra gran trabajadora y amiga griega Irene Pateraki, relacionado con la clase creativa, el inglés como segunda lengua, los emprendedores en la educación. Tenemos un grupo interesantísimo sobre educación incluyente y otro grupo sobre la educación no formal. Muchas veces, y esto es muy importante, cuando hablamos de la docencia o de la educación, parece que las personas que trabajamos en los centros educativos tenemos una patente, ¿no? Y nos damos cuenta de que la educación, desde las familias a otros círculos, en asociaciones, bien sean de padres y madres, pues educan también y tienen ese protagonismo. Y el penúltimo, hay dos grupos más, uno relacionado con el francés como segunda lengua y uno sobre las ciencias, la tecnología y las matemáticas, que lo lleva otro compañero español, Rafael, desde el norte de España. Mi grupo pues está relacionado con lo que yo vivo, es decir, de lo que me gusta. Siempre comentaba en esa presentación un poco vergonzante para mí, porque a mí no me gusta contar mis intimidades, que desde muy pequeño pues he tenido esa pasión hacia la naturaleza, hacia proyectos relacionados pues con el medio en el que me encuentro, pero ya no solamente medio físico, sino también con el medio social, porque los fundamentos de la educación para el desarrollo sostenible precisamente se basan en la parte de medio ambiente físico, pero también en la parte del entorno social de las personas y, por supuesto, en que sean, como dicen los latinoamericanos, hispanohablantes, sustentable, sostenible. Es decir, de no poder, en muchos aspectos, que no voy a abundar ahora porque no quiero daros una teórica. La cuestión es que dentro de mi grupo, yo he organizado, puedo hablar de mi grupo, como Francisco Umbral, puedo hablar de mi libro. No, sí, sí. Bueno, Anet, por favor, y Diego, si me pongo un poco tonto o pesado, me cortáis y yo cambio de escenario, ¿vale? Agustín, te hemos traído para que hables de tu grupo. Ah, bueno. Básicamente. No, en serio, habla y explica. Creo que los grupos han sido los grandes desconocidos de eTwinning hasta ahora, porque por motivos técnicos no han podido aceptar a tanta gente como quería meterse. eTwinning ha crecido mucho en cantidad y el porcentaje de profesores de eTwinners que están metidos en grupos es pequeño. Ahora es la oportunidad de fomentarlos. Entonces, nos parece muy interesante precisamente que tengamos aquí una idea de lo que se puede hacer, de cómo funcionan y de las ventajas que un docente puede adquirir de participar en esos grupos. Así que somos todo tuyo. Muy bien, pues yo os recojo. Bueno, la cuestión es que los grupos siguen esa filosofía de eTwinning, de libertad, de trabajo en libertad, es decir, uno se apunta y se desapunta con la misma facilidad y no pasa nada. Uno puede incluso
participar en los 10 grupos, ¿por qué no? Y ver qué ofrecen esos grupos. Y bueno, habrá algunos con los que tengan más afinidad por los contenidos del área en la que está trabajando y habrá otros grupos que incluso abarquen cualquier tipo de asignatura, como el mío. Porque la educación hacia la sostenibilidad muchas veces se confunde con que está asociado al profesorado de ciencias o de tecnología o biología, y no es así. Como antes os decía, abarca cuestiones sociales y lo que es toda la vida del centro docente y más allá, porque estamos hablando de formas de hacer, de formas de vivir. Y esto es fundamental y es básico para el desarrollo de las personas. Y como estamos hablando de personas, no me puedo olvidar de que tampoco es, al igual que no está unido a un área concreta, curricular concreta, tampoco está unido a un nivel específico. Y que como educación que estamos hablando, cuanto antes se incorpore en los hábitos de los niños, estoy hablando desde infantil, pues antes adquirirán pues esas buenas formas de hacer, de ser solidarios, de ser respetuosos. Estamos hablando de valores, como veis, y no estamos hablando de cuestiones científicas, que también a otros niveles, por supuesto, se dan. En cuanto a mi grupo, ¿qué os puedo decir? Yo lo he hecho con mucho cariño. La verdad es que, como en esa presentación del Twin Mock, que me daba un poco vergüenza, soy un poco inquieto y como los tempos pues de Bruselas no acompañaban a mi propio biorritmo, lo que me creé antes de que apareciese el 22 de abril fue una versión beta de lo que sería la parte definitiva del grupo. Entonces, creé una serie de secciones en las que pueden ver, si tienen la oportunidad de acompañarme los participantes y pueden entrar al grupo a través del escritorio del portal. Hay una parte que es la bienvenida y en esa bienvenida pues les hablo sobre qué va el grupo, el porqué de la importancia de unirse a nuestro grupo, que tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, pues les pido precisamente en esta parte que nos comenten a través de un Padlet cuáles son, se presenten ellos mismos y cuáles son, nada, una forma sucinta, cuál es su experiencia y cuáles son sus inquietudes. Pero para abundar más en esto y recoger las necesidades, pues utilicé un Google Form, que es un cuestionario muy sencillito que está en esta subsección donde ellos pueden, pinchando en las diferentes opciones, si les puede interesar más la parte de principios sobre sostenibilidad, cuestiones relacionadas con las competencias en educación ambiental, etcétera, etcétera. Agustín, una cosita. Dime. Tengo yo curiosidad por saber cuántas personas tienes ahora ahí en el grupo. Pues ahora mismo, como llevamos, ¿cuánto? 2 semanas llevaremos. Salió el 22 de abril, pues hay 50 y tantas personas. En 2 semanas. Bueno, pues eso. En 2 semanas. Hombre, yo no sé si es quizá porque bueno, pues muchas personas ven esto de la sostenibilidad como un poco novedoso o no se entiende muy bien. Pues yo creo que la querencia es ir directamente, bueno, por supuesto, al supergrupo de Irene Pateraki, que ya lleva 7 años trabajando, y claro, Irene pues tiene 250 y tantas, porque he cotillado, obviamente, para ver dónde estaba en ese... Yeah. Pero bueno, andamos más o menos a la par. Lo que sí me gustaría era pues que las personas que tienen la oportunidad de participar de este macroproyecto, pues también accedan a esos grupos. Es importante ser miembro, porque, claro, toda la oferta que nosotros realizamos, bien sea en materiales o en experiencias o en campañas de sensibilización, está restringido a ser miembro de eTwinning. Decir que, entonces, yo animo
a que todo el mundo pues pueda entrar, pueda curiosear, porque lo que no se conoce muchas veces pues no se valora y queda un poco en esa cuestión rara, ¿no? Y bueno, yo he disfrutado haciéndolo hasta esta mañana, que he subido también otro. Bueno, pues todos los días he hecho una lista en Twitter y he añadido a participantes pues para que sepan de la evolución del grupo y de materiales o experiencias novedosas que les pudieran interesar. Y bueno, pues también dentro de esta bienvenida del grupo pues está un ebook muy sencillito donde ellos pueden ver el cronograma. Es decir, comenzamos aquí y ¿qué pretendemos hacer en un tiempo concreto? Pues ahora mismo estamos en la fase de reconocimiento del grupo, lo que llamamos cacharrear. ¿A que sí, Diego? De meter ahí, de clicar, de abrir, de ver de qué va esto, de qué me suena, o esto me gusta o esto no. Y todas esas cuestiones las pueden compartir en el foro, por supuesto. Hay otros apartados, otras secciones que me parecían también fundamentales, como es el Learning Corner, el rincón del aprendizaje, otra sección sobre experiencias, una sección sobre materiales, una sección sobre sensibilización, una sección, la quinta, sobre comunicación y después una de ayuda. Y en la de ayuda están las reglas de etiqueta y las frequently asked questions que todos nos hacemos y que si tenemos ahí la respuesta, pues vamos avanzando. Y después en esta sección de ayuda, pues también está mi correo electrónico o el Twitter para contactar rápidamente, pues si se detecta pues que he metido la gamba en cualquier sección o una sugerencia o que no saben cómo solicitar tutoriales, pues ahí estamos. Muy bien, Agustín. Yo creo que para el público igual hay que volver a repetir el nombre del grupo donde tú estás metido, porque ya fue hace más de 5 minutos que lo dijiste. Y quién sabe que aquí en la fiesta de eTwinning la gente puede unirse, irse, volver a venirse. ¿Tu grupo se llamaba? Hombre, bueno, mi grupo en inglés o en español. En inglés se llama... Vale, Sustainability Education Network Service eTwinning. Y esto se ha traducido como el servicio de eTwinning de la red de educación hacia la sostenibilidad. Todo eso se reduce en Sense Group, que en inglés, que ya sabéis que las cosas que tienen sense son las que tienen sentido. Luego he querido ahí jugar con el acrónimo y también justificando ese nombre que puede parecer largo. Todos nos llamamos pues de una forma, con nombres, 2 apellidos, pero después en casa nos llaman Pepi o nos llaman Agus o nos llaman, pues esto es lo mismo. Para los amigos, Sense Group. Y está, pues en la lista de grupos, empezando por arriba, el último, no hay pérdida. Porque están ordenados por orden alfabético y bueno, pues no hay pérdida. Yo os invito a que entréis y a que curioseéis. Y vamos de tiempo, hay muchas, cada una de esas secciones tiene una serie de apartados. Vosotros me vais, tanto Diego como tú, Annette, o vuestra compañera, que no sé cómo Rosario. se llama. Rosario. Pues me decís, Agustín, te estás enrollando, tío, cambia. Y yo cambio. Todo lo contrario. De hecho, Agustín, he entrado porque me parece muy interesante todo lo que has contado sobre este grupo y además es una prueba evidente que todos estos grupos de trabajo en eTwinning, pues desde luego tienen un gran impacto, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social, por la temática que nos has descrito precisamente. A mí sí me gustaría que hicieras una pequeña reflexión sobre... ¿cómo piensas tú que se podría mantener la motivación en el tiempo en un grupo de estas características? O sea, para lograr un poco lo que has comentado, que ha logrado nuestra compañera en Grecia, Irene Pateraki. Hombre, pues está claro. La creatividad no es exclusiva de ningún grupo. Aunque su nombre se llame Creative Classroom,
está claro que ella hace cosas muy buenas y creativas y que los demás tenemos que ponernos, si no a su altura, pero sí en su misma línea de funcionamiento. Lo que debemos hacer es dar motivos precisamente, bien a través de la subida de experiencias con la colaboración de docentes y de la oferta de materiales para que la vuelta al grupo sea una necesidad y que la gente se enganche a través de esos materiales y que sea un lugar de encuentro de esas inquietudes que en diferentes puntos de Europa pues tienen los docentes. Y como veis, y esto es un piropo o una coincidencia, porque no sabía que ibais a hacer un MOOC o un MOOC, precisamente en la sección de Learning Corner lo que ofrezco es un SlideShare sobre los beneficios del MOOC y después un Padlet en el que invito a los compañeros a que escriban de qué tema podríamos hacer el MOOC. Pero, bueno, en esta sección también tenemos... Dime, Anet. Que ya veo que el MOOC te ha motivado a crear propios MOOCs. Claro, claro. Esto es fantástico, muy bien, muy bien. Pues manténnos informados de lo que sale allí de ese grupo, de qué es lo que dicen del MOOC y qué es lo que les interesaría. Todavía no está en marcha, ¿eh? Todavía no está en marcha. Porque no, ya, pero es interesante que vas a ir recogiendo las ideas del grupo de qué es lo que les apetecería. Sí. Es un buen canal de información, muy bien. Total, total. Entonces, dentro de esta sección de aprendizaje, lo que comentaba antes Rosario, ya he introducido unas referencias básicas sobre educación para el desarrollo sostenible, que son documentos y revistas y toolkits que la ONU o la UNESCO pues ha difundido a través de sus vías de comunicación y que son de libre uso, por supuesto. He introducido también un canal que me parece, pues bueno, algo fresco, es decir, literatura o referencias están muy bien y son muy necesarias, tener una buena base, pero después enganchar, lo que decía Diego, a personas que pueden ser docentes, claro, son docentes porque son los destinatarios, pero pueden tener una formación concreta en algún área o mucha o poca experiencia, pero esto de la sostenibilidad es nuevo. Y entonces he creado un canal de entrevistas a personas con diferente responsabilidad, que pueden ser desde Nacho Alonso, es un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma, donde hablamos de la educación hacia la sostenibilidad y qué parte, cómo ve él la educación hacia la sostenibilidad en su vida cotidiana, bien docente o personal. Y después la última entrevista es al consejero ejecutivo de una transnacional holandesa, Kik InnoEnergy, que lo hicimos la semana pasada y ya está, este señor se llama Pavía, es español, pero está trabajando en toda Europa y la verdad es que es otro punto de vista. Y Agustín, estas entrevistas, ¿lo subís en forma de podcast a algún lado? No, lo subimos en YouTube con licencia Creative Commons y después lo alojamos en el grupo, al igual que las herramientas son compartidas con el nuevo TwinSpace. Rosario, si tienes oportunidad de verlo con Diego, está dentro de la sección Learning Corner y se llama Channel a Dip Into. Es decir, a Dip Into es como cuando uno dipea, es decir, coge un dorito y va cogiendo de la salsa, pues un poquito de... Las entrevistas duran muy poco tiempo, no pretenden ser igual que mi intervención un tostón, aburrir al personal, porque para eso ya está la almohada y no vamos a aburrir. Es decir, no vamos a utilizar una medida contraria o un efecto contrario al deseado. Y después tenemos una subsección dentro de este Learning Corner que llamé Critical Thinking. El pensamiento crítico en la educación sostenible es fundamental. Es decir, el cuestionarse por qué hacemos las cosas y cuál es el objetivo de ese por qué. Y bueno, esta quizá es la parte ya más sesuda.
ya la parte de esos artículos realizados por expertos, donde ya tengo contactos. Lo que sucede es que no me da la vida para más y después el inglés, aunque parezca mentira, Agustín, no está al alcance de todo el mundo. Dime, Diego. Perdona, te cortamos con el tiempo. Vamos a ser, como hay ya muchos embajadores mirando, vamos a ser absolutamente crueles e inflexibles con el tiempo, porque son muchas píldoras muy cortas y para ir bien coordinados y poder terminar, sobre todo porque tenemos ahí un hito que va a ser a las 6:30. Rosario, Diego, solamente entrad en la sección de comunicación. Sí. En la subsección, dentro de esta comunicación, the 10th Anniversary. Ajá. Y ahí os vais a reír un poco. A ver si reconocéis. Te prometo, Agustín, que lo vamos a hacer, y además también te adelanto que vas a ser un firme candidato para un futuro artículo en la web donde vas a poder contar todo esto y explayarte y que nos sigas interesando con todo lo que nos cuentes en este artículo. Prometido. Muchas gracias, Agustín. A vosotros.